Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al episodio número 2 de Leyendas Urbanas de Monterrey. Mi nombre es Jason Serrano y esta noche vamos a platicar sobre 3 relatos que les estoy compartiendo de un libro de Juan Antonio Amezcua Castillo, Relatos de Fantasmas, Testimonios Reales. Así es que quédate para que escuches estos 3 relatos paranormales. Bienvenidos a Relatos y Leyendas en Leyendas Urbanas de Monterrey. Pues muy bien, amigos, empezamos con el primer relato de este episodio número 2. Un portero fantasmal. Soy originaria de Guerrero, pero llevo muchos años viviendo en la capital. Aún tengo familiares en mi estado y los fui a visitar. Esto que les contaré me ocurrió en los años 80. Nos platica Esther, maestra de primaria. Estaba en casa de mi tía cuando recibimos la noticia que el primo Alfonso había muerto. Era un familiar alejado de la familia. La verdad, nunca lo conocí. Y mi tía tenía vagos recuerdos de él, porque se habían alejado desde hace mucho por un pleito que tuvieron. Por esos días hubo una fiesta en el pueblo y nos invitaron. Mi tía no quiso ir, no por guardarle luto a este primo, sino porque estaba cansada, ya que ella se dedicaba a sembrar maíz. Me dijo que me fuera sola, porque mis demás primos eran muy chicos, eran unos niños, para que me acompañara. Antes de ir a la fiesta, mi tía me dijo: en cuanto llegues, me tocas fuerte para despertarme y abrir el portón. En esa época no, no tenían luz y mucho menos timbre. Llegué de la fiesta como a las 11 de la noche. Toqué muy fuerte, le grité a mi tía y el portón se abrió. A ella no la vi, pero sí la silueta de un hombre. Yo pensé que era José, el que le ayudaba en las labores y que de repente se quedaba cuando era muy noche. Gracias, José. Y me fui al cuarto que tenían para mí. Al día siguiente, ya que estábamos desayunando, me preguntó mi tía que cómo había entrado a la casa. Y le contesté: José me abrió el portón. No sabía que estaba aquí. Uy, hija, me contestó mi tía. Si José tiene mucho que no trabaja aquí, se fue para Michoacán, donde tiene unos terrenos. Entonces, ¿quién me abrió la puerta? Pues quién sabe, hija. Aquí solo estábamos tus primos y yo. Llegamos a la conclusión que quizás había sido el primo Alfonso, que de alguna manera se había despedido de nosotras. Continuamos. Vamos por el episodio. Por el relato, perdón. Número 3. Me equivoqué, no vamos por el relato número 3, vamos por el relato número 2, ¿verdad? Y este se llama Cárgale fuerte. Pues bien, dice: era domingo por la tarde. Entrando ya la noche, en la casa estábamos mi hermana y yo. Mi hermana se llama Laura. El día había sido aburrido y para acabarla se nos había ido la luz. Como no había nada mejor que hacer, nos pusimos a escombrar un poco. Teníamos que cambiar el lugar de una televisión vieja y pesada a la sala, porque el cuarto en el que estaba se iba a remodelar. Le dije a Laura: ayúdame a cambiar la tele de lugar. Ella me dijo: espérame, voy a mi cuarto a dejar esta ropa que ya se secó. Vi que salió de su cuarto y le dije: vamos a moverla, agárrala fuerte. 1, 2, 3. Cargamos la tele, avanzamos medio pasillo, en penumbras, y la tele se nos cayó. Enojado, le dije a mi hermana: ¿cómo serás
Te dije que la agarraras bien, que la cargaras bien. De repente escuché una voz atrás de mí que me dijo, ¿a quién le hablas? Era mi hermana que apenas salía de su cuarto. Volteo a donde yo creí que estaba Laura y no había nadie. Esto me lo contó una amiga que no es dada a las fantasías. Y ahora sí, pasamos al relato número 3. Pues bien amigos, vamos al tercer relato de este episodio número 2 de Leyendas Urbanas de Monterrey, narradas por un servidor, Jason Serrano, en Relatos y Leyendas. Espero que les esté gustando. Déjenme comentarios si quieren que esos episodios duren un poco más, que los relatos, que las leyendas sean un poco más extensas, porque ese relato que sigue, que se titula Un hombre en llamas, está algo corto. Si no es que quiero pensar que le faltan como que hojas a este libro. Se me hace que sí. Este está un poco más largo. Vamos a cambiarlo. Porque como este relato, el de un hombre en llamas, lo veo que está incompleto. Voy a tratar de buscarlo que esté entero, el relato, para compartírselos. Este relato, que se titula experiencias las experiencias sobrenaturales de mi abuelo y un tío. Disculpen, pero de repente te trabas, ¿verdad? Al estar aquí narrando, platicando con ustedes, de repente, te trabas. Pues bien amigos, vamos a escuchar, leyenderos, las experiencias sobrenaturales de mi abuelo y un tío. Este relatito está un poco extenso, algo larguito, pero lo vamos a disfrutar. Vamos a entrarnos a ver qué nos dice este relato real. Pues bien, en Veracruz, donde mi abuelo nació y creció, tuvo varias experiencias sobrenaturales. Una noche, cuando él regresaba a su casa, a mitad del camino se le apareció un perro enorme, negro, con los ojos rojos. Ante la amenaza de ser mordido, sacó su machete para defenderse. El animal se acercó más y mi abuelo iba retrocediendo conforme el animal se acercaba. El perro se le aventó para morderlo y mi abuelo le lanzó su machete. Logró atravesarlo y el animal quedó ensartado en un tronco. Al ver que había dado en su objetivo, mi abuelo echó a correr. A la mañana siguiente fue al lugar donde tuvo ese encuentro y en el tronco estaba su machete ensartado, pero no el perro. La lógica nos dice que si este perro fue quitado por su amo, también se hubiera llevado el arma. Este maléfico ser, creía mi abuelo, había sido un nahual. De hecho, en Veracruz, en el pueblo, Aguayococotla, de donde mis abuelos eran originarios, existía una cueva que fue demolida para construirse sobre ella una carretera que era conocida como la Cueva del Nahual. De acuerdo al relato de unas tías, esa cueva se ganó el nombre a pulso, pues hubo una temporada en que todas las noches se escuchaban extraños ruidos, gruñidos. Algunos animales aparecían muertos, como si los hubiera atacado un perro. Sospechaban de un hombre pero nunca pudieron comprobarlo. De hecho, es que nadie se atrevía a cruzar la curva por las noches. Más adelante narro una historia impactante de un presunto nahual. Pero bien, regresando a las experiencias que tuvo mi abuelo cuando era joven, él estuvo a punto de morir al seguir a una mujer vestida de blanco. Era de noche y se dirigía a su casa. A pocos metros de donde se le apareció el perro negro, vio a una mujer vestida de blanco. La dama estaba a unos 3 metros de distancia y caminaba lentamente.
mi abuelo comenzó a chiflarle, tratando de conquistarla. Mi abuelo entró como en trance, perdió, perdido viendo a esta mujer. De repente la dama desapareció y mi abuelo regresó en sí. Se detuvo y a centímetros estaba de caer a un barranco. Estaba a punto de morir por esa mujer. Muchos años después, y viviendo ya en la Ciudad de México, mi abuelo tuvo algunas experiencias con los espectros de mi tío Antonio. Cuando murió mi tío en un accidente automovilístico, mi abuelo Juan quedó destrozado. Todas las noches le lloraba, pues no se resignaba a la pérdida. Además de que cuando falleció, él era muy joven, tenía alrededor de 30 años de edad. Una noche, mientras le lloraba a mi abuelo, escuchó unos pasos en la sala que se acercaban donde él estaba. En ese momento mi abuela ya estaba dormida. Cuenta mi abuelo que mi tío, Toño, se le apareció vestido normal, con un semblante de paz, diciéndole que ya no llorara, que estaba bien. Mi abuelo quedó impactado al verlo y le prometió que ya no lo haría más. Mi abuela se levantó de su cama y fue a ver a mi abuelo. En cuanto lo vio, mi abuelo le dijo: Concha, mi Toño vino a visitarme. Le contó lo que había ocurrido y no hablaron más del asunto. Años después, mi abuelo, por lo avanzado de edad, enfermó gravemente. Recuerdo muy bien que fue internado y duró varios días en el hospital. Su estado era crítico y a mi madre le advirtieron que estuviera preparada para recibir la mala noticia. Nosotros éramos aún unos niños y nos quedábamos solos en casa, porque mi padre trabajaba y mi madre, junto a mi abuela, se la pasaban en el hospital. Mis abuelos vivían a un lado de nuestra casa y solo nos esperaba un patio. Perdón, solo los separaba un patio. En esa época, mi abuelo Juan escuchaba una estación de radio llamada Sinfonola, la estación del barrilito. Todo esto viene porque, estando en nuestra casa, mis hermanos y yo escuchábamos claramente la rúbrica del programa que sintonizaba mi abuelo. Con miedo nos asomamos a la casa de mi abuelo. Entramos y la radio estaba apagada. Era muy poco probable que algún vecino estuviera escuchando esa estación, y sobre todo porque el sonido vino de la casa de mis abuelos. Cuando mi abuelo salió del hospital, le relató a mi madre que estaba ahí, recibió la visita de mamá. Le dijo que ya había venido por él, que se preparara para partir. Pero mi abuelo le dijo que aún no quería irse, porque no quería dejar sola a su Concha de Armadillo, como cariñosamente le decía a mi abuela. Por desgracia, varios años después de este incidente, mi abuela murió. Fue entonces cuando mi abuelo nuevamente tuvo contacto con lo sobrenatural. Él le lloraba mucho y su tristeza se acercaba al grado de morir por esto. Pero días antes de su muerte, le dijo a mi madre que su Concha había venido a visitarlo. Mi madre no quiso contradecirlo, ni decirle que eran alucinaciones. Simplemente lo escuchaba. Algo que siempre tendré presente es que un día antes de morir, mi abuelo me encargó a a mi madre. Me di cuenta que se estaba despidiendo y no le dije a mi mamá para no alarmarla, pero él murió esa noche. Estas manifestaciones paranormales de familiares muertos que aún se presentan también le ocurrió a uno de mis tíos. Él estaba tranquilo en su casa cuando de repente comenzó a sentirse muy mal. Mientras mi tía llamaba al doctor, él vio una luz que salía del baño y de esa luz salió mi tío Toño y Noé. Murieron hace muchos años y le dijeron que ya venían por él. Mi tío se negó rotundamente porque aún no quería que
que era su tiempo. Los espectros de mis tíos, así como llegaron, se fueron. Pues bien, espero que hayan disfrutado de estos 3 relatos que les estuve compartiendo el día de hoy, aquí en Relatos y Leyendas, por la página de Leyendas Urbanas de Monterrey. Y antes de despedirnos de este episodio y de despedirnos, gracias por escucharme, gracias por compartir estos episodios a otras personas que también seguramente les atrae el terror, las leyendas, el misterio, los relatos, los mitos, las experiencias sobrenaturales. Que yo sé que hay muchos como tú, como yo, como él, como aquel que nos está escuchando. Les gusta sentir miedo. Mi nombre es Jason Serrano. Y recuerden que los invito a que me apoyen, a que se suscriban y que activen la campanita del canal de Leyendas Urbanas de Monterrey en YouTube. Vámonos todos a YouTube. Somos 47,700 personas en Facebook y espero que me apoyen, porque hay que ir a sembrar la bandera de leyendas de todos nosotros leyenderos a YouTube. Quiero que todos nosotros, los que me están escuchando en estos episodios por los podcasts que estamos grabando, esos episodios, esos pequeños espacios que estamos haciendo, recuerden que esos también los pueden encontrar en la plataforma de Spotify, para que me escuchen también por Spotify. Busquen a Leyendas Urbanas de Monterrey. Mi nombre es Jason Serrano y esto fue Relatos y Leyendas y nos vemos en el episodio número 3.